Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Esperando que estén todos bien en sus casas, que puedan estar tranquilos en esta contingencia que estamos viendo en el día de hoy y que puedan estar muy bien en sus casas. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, profesor de Historia, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la Contrarreforma Católica. Antes de empezar, tenemos que recordar que en 1520 aproximadamente, Martín Lutero había iniciado el proceso de la Reforma Protestante, una dura crítica hacia la Iglesia Católica, cómo ellos realizaban su labor para los fieles de la Iglesia, principalmente la venta de las indulgencias. Y esto va a provocar un cisma, es decir, una separación. Muchas personas van a querer separarse de la Iglesia Católica y van a formar otro tipo de religiones, principalmente la luterana en Alemania, la calvinista en Francia y la anglicana en Inglaterra. Obviamente la Iglesia Católica no iba a dejar quieto que ocurriese nuevamente y va a realizar este proceso llamado la contrarreforma. Comencemos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender los conceptos de contrarreforma, entender qué es el Concilio de Trento, eh, ver cómo se reafirma y se renueva la Iglesia Católica en sí misma y obviamente entender la reforma del concilio que se van a realizar en la ciudad de Trento. ¿Ya? ¿Qué es la contrarreforma? Sin lugar a duda, es una tremenda revolución, provocada principalmente por las acciones de Martín Lutero, Juan Calvino y el mismo rey Enrique VIII, que van a motivar efectivamente a una reacción completa de la Iglesia Católica para poder renovarse, para poder reformarse a sí misma. Había algo negativo que existía en la Iglesia y que había que cambiarlo completamente. Este movimiento se va a denominar de dos formas. Podemos hablar de reforma católica o también llamada contrarreforma. ¿Ya? En primer lugar, ¿dónde se origina esta contrarreforma? El Papa Paulo III va a juntar a los arzobispos de Europa, a los sacerdotes de Europa en la ciudad italiana de Trento en 1545. ¿Y cuál es el objetivo de este cónclave, de esta reunión, de esta gran asamblea de los mayores jerarcas de la Iglesia? Obviamente, lograr una reconciliación entre los católicos y protestantes en Europa. ¿Por qué digo reconciliación? Porque cuando uno tiene un concepto diferente de la religión, casi siempre chocamos, casi siempre nos enfrentamos. Y obviamente en Europa esto estaba provocando una serie de problemas, no solamente de índole religiosa, sino que problemas bélicos entre protestantes y católicos. Se están enfrentando. Si tú no pertenecías a mi religión, no podía comunicarme contigo, inclusive me podía enfrentar a golpes. Y eso era algo que no se podía dar en Europa en esta época. Por eso, uno de los objetivos principales del Concilio de Trento es mediar entre los católicos y protestantes. Y además, al mismo tiempo, hay que luchar contra la expansión protestante. Y no digo luchar en sentido bélico, sino que entregándole a los fieles que estaban dudosos entre la iglesia cristiana, la antigua iglesia cristiana, y estas nuevas iglesias que se estaban generando, la luterana, la calvinista, la anglicana. Entonces la iglesia católica tenía que ofrecerles algo completamente nuevo. Y este era lo que pretende el concilio. ¿Qué entregarles? ¿Qué le voy a entregar al fiel para que me siga? Veamos. En primer lugar, la iglesia debe reafirmarse como iglesia católica. Para ello, tiene que reorganizarse completamente. ¿Cómo lo reorganizo? Con la creación de escuelas,
que efectivamente haga que las personas que quieran entrar al servicio de Dios lo hagan a través de una especie de colegio. Estos colegios católicos que ustedes conocen como seminarios son estos estudios que hace una persona antes de entrar a ser sacerdote. No es fácil, hay que durar 5 o 10 años más. Entonces, no cualquier persona puede entrar a partir de acá, en la Iglesia Católica. Antes era simplemente me pagaban, yo le pagaba al sacerdote de mi ciudad. Yo quiero que mi hijo, ¿verdad?, fuese sacerdote, le pagaba 1 millón de pesos. Y aunque mi hijo fuese cero y absolutamente eh, poco tolerante a la religión, podía convertirse en sacerdote. Ahora no se va a hacer eso. ¿Ya? Y obviamente una renovación interna de la iglesia. Esta renovación se debe principalmente a que tiene que ser un poco más rígido y más disciplinado en todo índole, ¿ya? Como sacerdote quiera. Y obviamente el objetivo principal de esta reforma es reafirmar los principios de la fe y de la doctrina católica. A partir de los cambios que yo acabo de mencionar, orientados a definir un nuevo rol de la Iglesia a través de una mayor organización, ¿m?, y una mayor disciplina. Ya no va a haber sacerdotes que se casen, eso se denomina celibato, con C, y obviamente eso hace que las personas, los sacerdotes pudiesen orientarse al estudio de Dios. ¿Ya? Y obviamente, para reafirmar su posición en Europa y el resto del mundo, ellos se van a proponer evangelizar a los nuevos territorios que existían en ultramar. En esa época todavía no se conocía los nombres de América, solamente se llamaba Nuevo Mundo. Ese era el objetivo. Si en Inglaterra se estaban perdiendo grandes fieles que se iban a las iglesias protestantes, el primordial de la iglesia en este concilio era dirigirse a los nativos, a los amerindios. Podían ser nuevos fieles y que eventualmente podían entregarle mayor poder a la iglesia en esa época. Por eso se van a crear, para lograr esta evangelización, se va a crear una nueva orden eh, religiosa que es la Compañía de Jesús, los llamados jesuitas. Eh, en Santiago hay muchos colegios de jesuitas, casi todos se llaman Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque él es el fundador de los jesuitas. Son las personas que van a enseñar, a evangelizar a los amerindios y a todos los nuevos fieles de una manera más rígida, a través, no, no crean, de los llamados, bueno, si ustedes saben que una joven a esta edad, 10, 12, 13 años, pueden ir a una iglesia, a un colegio, iglesia, ¿ya? Para hacer la primera comunión, para hacer la confirmación, las llamadas catequesis. Todo eso fueron impulsados principalmente por los jesuitas en esta época, que van a nacer en el llamado Concilio de Trento. ¿Cuáles son las formas principales de este concilio? En primer lugar, la llamada Inquisición. ¿Qué es una Inquisición? Es un tribunal en donde si a una persona no está realizando una forma de vida cristiana, es decir, rezar, ser una buena persona y que anda mencionando que él adora al diablo, ¿verdad? O que también a veces se le acusa de hechicería, a esas personas se realiza un juicio para poder detectar si en realidad están o trastornadas o están envueltas en un espíritu maligno. Entonces la Inquisición buscaba a esas personas y las enjuiciaba y le daba sanción. Casi la mayoría de las veces la sanción era la quema. Se han visto películas o televisión, a veces ellos, ¿verdad?, eran tomados en grandes troncos y eran quemados a la vista de todas las personas, ¿ya? Y así se purificaban, el fuego purificaba
el alma para poder llegar al cielo. Esa es la adquisición que va a durar, no sé, aunque no lo crean, unos 500 años. Ya, 500 años. Y por último, la creación de 12 órdenes religiosas, que ya hemos hablado, que es la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola, la mano de Dios, ¿verdad? Los educadores, y también las carmelitas de Santa Teresa. ¿Quiénes son las carmelitas de ustedes? Bueno, son todas las monjas, ¿verdad?, que están cubiertas completamente y que están enclaustradas en un convento. Principalmente, si ustedes a lo mejor ya lo conocen, la Santa Teresa de los Andes. Esa figura de Santa Teresa, ella es una carmelita de esa congregación. Están en un monasterio rezando por nosotros para que nosotros podamos elevarnos al cielo. Ya chiquillos, esta es la clase de hoy de la Contrarreforma, su importancia para Europa y para nuestra forma de vida en la actualidad. Esperando que estén súper bien. Recuerden que se va a realizar una pequeña guía acerca de este contenido, así que véanla en el canal de YouTube del Colegio Unido. Nos vemos, que tengan muy buen día.